Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy le traemos el estudio de la primera carta escrita por el apóstol Pablo y es la carta de la libertad cristiana, la carta a los Gálatas. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que fue Gálatas la primera carta escrita por Pablo en el año 49 después de Cristo. Pablo visitó Galacia, la provincia de Galacia, en su primer viaje misionero. Él evangelizó Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra e Iconio, que eran distritos o ciudades de la gran provincia de Galacia. La carta a los Gálatas se escribió un poco antes del gran concilio de Jerusalén que tuvo lugar en Hechos capítulo 15. ¿Por qué estamos de acuerdo en que fue antes de Hechos capítulo 15? Porque en el concilio lo que se estaba peleando y se iba a discutir era si los gentiles debían de guardar la ley o no. Entonces Gálatas tiene una fuerte defensa sobre la justificación por la fe. Y si ustedes pueden leer Gálatas 2:16, dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, cuando los Gálatas recibieron el Evangelio, ellos recibieron la justificación por la fe y la salvación por la gracia. Sin embargo, en este contexto de la carta, se levantó un grupo de maestros llamados los judaizantes, quienes estaban llegando donde los Gálatas y les decían que ellos tenían que guardar la ley de Moisés. Ellos tenían que guardar toda la ley del Antiguo Testamento para ser salvos. Entonces le decían que tenían que creer en Jesús, pero también tenían que creer en Moisés, si querían la salvación. Y hay que recordar que la mayoría de los primeros creyentes en la iglesia fueron judíos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que como eran judíos, ellos guardaban la ley, iban a las sinagogas, llegaban al templo, adoraban en el templo, circuncidaban a sus hijos e iban a todas las fiestas judías. Cuando el evangelio llegó a los gentiles, ahí es cuando surge el problema. Porque cuando los gentiles estaban recibiendo la salvación, ellos, los judíos, comenzaron a hacerse un sinnúmero de preguntas, como por ejemplo, ¿los gentiles tienen que circuncidarse? ¿Tienen que guardar la ley del Antiguo Testamento? ¿Tienen que creer en Moisés y también en Jesús? Y entonces los judaizantes llegaron a Galacia y comenzaron a enseñar estas cosas. ¿Y cuál fue el propósito del apóstol Pablo de escribir Gálatas? Llamarlos a la exhortación y llamarlos otra vez, que entendieran que no es Moisés el que salva, que no es la ley que salva, sino que es Jesucristo quien salva a las personas de sus pecados. Y por eso vemos Gálatas capítulo 5, versículo 4, que dice, de la gracia habéis caído. Porque los de Galacia se habían desviado de la gracia, los de Galacia se habían desviado de la gracia de Dios. Y estos judíos querían otra vez volver a las antiguas leyes a estas personas. Y viene Pablo y dice con dos propósitos. Número uno, ustedes son salvos bajo la gracia. Y número dos, les dice el apóstol Pablo, aunque ustedes son salvos por la gracia, deben de vivir vidas santas delante de Dios. Y es cuando encontramos en Gálatas el fruto del Espíritu versus las obras de la carne. ¿Qué gana en mí? ¿El fruto del Espíritu o las obras de la carne? Por favor, nunca digan los frutos de la carne, porque la carne no da frutos. Son las obras negativas de la carne. Lo que sí da frutos es el fruto del Espíritu que está en nosotros, y Pablo lo menciona en Gálatas 5:16 en adelante. Entonces Pablo les escribe con esos dos propósitos a los Gálatas. Somos salvos por gracia, y número dos, aunque somos salvos por gracia, tenemos que tener una vida digna y santa delante de Dios, que esa va a ser la verificación de nuestra salvación. Entonces, recapitulando, Pablo en su primer viaje misionero llega a Galacia.
Pablo evangeliza a los distritos o las ciudades de Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe. El apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas en el año 49 y es la primer carta escrita por él. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Galacia? Que las personas estaban creyendo en Jesús, pero también estaban volviendo a la ley de Moisés y a Moisés mismo. Y es cuando Pablo les escribe en dos propósitos. Número 1, ustedes solo son salvos por la gracia y la justificación de Cristo Jesús. Y número 2, ustedes, aunque son salvos por gracia, deben demostrar dignos frutos de arrepentimiento y tener una vida santa delante de Dios. Y así podemos tener un panorama general. Cuando usted lea entonces la carta a los Gálatas, va a haber textos como: si otro viniera a presentarles un evangelio diferente, sea maldito. Incluso si un ángel viene a presentarles otro evangelio, sea maldito. Que en su versión 1960 va a salir la palabra anatema. Entonces el apóstol Pablo fundaría la iglesia de Galacia. Cualquier pregunta, como siempre, estamos a la orden para responderles. Muchas gracias por estar con nosotros en la introducción a los libros de la Biblia. Ya vamos por Gálatas. Bendito el Señor que nos ha ayudado hasta aquí. Estamos con la campaña también Apasionados por los Libros y estamos con un sinnúmero de ideas que tenemos en la mente que sabemos que con la ayuda de Dios llegaremos a cumplirla. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.